¿Y si la Luna no fuera lo que pensamos ni solo un satélite natural, pero el mayor misterio suspendido sobre nuestras cabezas? ¿Y si siempre frente a nuestros ojos se escondiera la pista de algo desconocido, increíblemente visible y al mismo tiempo incomprendido? La hemos observado por milenios, pero la Luna aún desafía nuestra comprensión. ¿Por qué es tan grande en comparación con la Tierra? ¿Por qué siempre nos muestra la misma cara? Como si fuera un satélite artificial apuntando hacia nosotros. ¿Por qué su distancia permite eclipses exactos? Como si hubiera sido colocada con una precisión que ha llevado a algunos a preguntarse, ¿es solo el resultado de una increíble coincidencia cósmica? ¿Qué sabemos realmente de la Luna y qué nunca se nos ha contado? En esta investigación revisaremos datos, anomalías, leyendas y teorías que hacen de la Luna un objeto único y quizá el mayor enigma del cielo. Pero antes de comenzar este viaje a los límites del conocimiento humano, los invitamos a apoyar nuestro trabajo. Suscríbanse al canal, dejen un like y comenten con su opinión. Para ustedes es sencillo, pero para nosotros es clave para continuar estas investigaciones y hacer crecer el canal. La Luna ha sido nuestra compañera silenciosa desde siempre, suspendida en el cielo nocturno. La hemos observado durante milenios, y aún así, su presencia sigue siendo un misterio que desafía la lógica astronómica. El primer dato que llama la atención es su tamaño. La Luna mide 3.474 kilómetros de diámetro, cerca del 27% del de la Tierra, y su masa es el 1.2% de la terrestre. Es una relación única en el sistema solar. Ningún otro planeta rocoso tiene un satélite con proporciones similares. Las lunas de Marte, Phobos y Deimos son casi asteroides capturados. Ganímedes y Titán, aunque de las más grandes, son pequeñas frente a los gigantes gaseosos que orbitan. Este dato ha llevado a algunos científicos a ver en el sistema Tierra-Luna algo diferente de un clásico sistema planeta-satélite. Ya en el siglo XIX, Jorge Howard Darwin, hijo del célebre Carlos Darwin, observaba que el tamaño de la Luna era tal que hacía inadecuada la definición tradicional de satélite natural. En 1977, el astrónomo Stephen Peale escribió en Annual Review of Astronomy and Astrophysics que el sistema Tierra-Luna tiene características similares a un sistema binario. Y un dato parecería confirmarlo. El baricentro del sistema Tierra-Luna, alrededor del cual orbitan ambos, está unos 1.700 kilómetros bajo la superficie terrestre, no en su centro. La Tierra entonces no es un punto fijo. Oscila y baila junto con la Luna alrededor de este centro común. Y luego está la cuestión de la distancia. La Luna está en promedio a 384.000 kilómetros de la Tierra. Esta distancia hace que su diámetro aparente en el cielo sea casi igual al del Sol. Durante un eclipse total, la Luna cubre el Sol con tal precisión que la corona solar permanece visible como un anillo luminoso. Un fenómeno espectacular, único, hecho posible por una relación matemática. El Sol es 400 veces más grande y 400 veces más lejano que la Luna. Claro, este alineamiento es un evento transitorio. De hecho, la Luna se aleja de la Tierra a una velocidad de casi 4 centímetros por año. Los eclipses totales perfectos solo existen desde hace 500 millones de años y dejarán de ocurrir en otros 500 millones. Pero también es cierto que todo esto sucede en nuestro tiempo, un tiempo en el que estamos nosotros, que podemos observarlo. David Greenspoon, astrobiólogo de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, en su libro Planetas Solitarios, define esta coincidencia como una de las más improbables y extraordinarias que podemos observar en el ciclo de vida de un sistema planetario. Pero no es solo el tamaño o la distancia lo que genera preguntas, está su órbita. La Luna sigue una órbita casi perfectamente circular, con una excentricidad de apenas 0.055. Este dato es curioso, ya que las lunas naturales suelen tener órbitas más elípticas debido a interacciones gravitacionales y restos caóticos de la formación del sistema solar. La rotación de la Luna también está sincronizada, siempre nos muestra la misma cara. Es lo que la ciencia llama rotación síncrona, resultado de las fuerzas de marea que han ralentizado su rotación hasta detenerla. Pero el resultado es que nuestro satélite parece un guardián inmóvil, con un lado siempre oculto a los ojos humanos, al menos hasta la era de las sondas espaciales. Son realmente muchas las coincidencias. Una luna demasiado grande, perfecta en su órbita, demasiado precisa en su alineación para los eclipses. Un satélite que parece tener un propósito.
¿De verdad es solo fruto del azar? ¿O la Luna es parte de un diseño que aún se nos escapa? Estas son solo las primeras anomalías. ¿Por qué el misterio apenas inicia? Si el tamaño y distancia de la Luna ya generan preguntas, lo que la ciencia ha observado añade aún más misterio. Porque la Luna no solo es grande y cercana, también es un cuerpo celeste que se comporta de maneras que durante décadas han alimentado preguntas o hipótesis controvertidas. El primer dato sorprendente llega de las misiones Apolo, cuando los astronautas dejaron caer en la superficie lunar módulos y componentes de las misiones. Los sismómetros instalados en la Luna registraron un fenómeno inesperado. La Luna resonó durante minutos. En un caso, después del impacto controlado del módulo Apolo 12, las vibraciones duraron más de una hora. Maurice Ewing, geofísico que supervisaba el experimento, lo dijo claramente en el informe de la misión. Nunca hubiéramos esperado una respuesta así. La Luna sonó como campana por más de una hora. La explicación oficial habla de la composición seca y rígida de la Luna, sin agua, que transmite las ondas sísmicas de manera mucho más eficiente que la Tierra. La magnitud y duración del fenómeno sorprendieron incluso a los científicos de la misión. Aunque teóricamente explicable, un comportamiento tan extremo sigue siendo único en nuestra experiencia de exploración sísmica planetaria y llevó a algunos investigadores a preguntarse si la Luna era hueca en su interior, o al menos si tenía enormes cavernas. A esto se suman los cráteres, donde la narrativa popular lleva tiempo mezclándose con la ciencia. La superficie lunar muestra miles de millones de años de impactos. Al observar los cráteres, los más grandes no son tan profundos como se esperaría si la profundidad aumentara en proporción al diámetro. Pero esto no es un misterio sin explicación. Los cráteres pequeños de hasta algunos kilómetros de diámetro conservan una forma simple de cuenco, con una profundidad bien proporcionada al diámetro. Los cráteres grandes colapsan por su peso, formando terrazas, picos centrales y paredes derrumbadas. El resultado es que la profundidad aumenta menos rápidamente en comparación con el diámetro. Sin embargo, esta explicación, aunque físicamente correcta, no convencía a todos. Ya en los años 70, dos científicos de la Academia Soviética, Bazin y Shcherbakov, propusieron una interpretación radicalmente diferente. En 1970, en la revista Sputnik, se preguntaron: ¿y si la proporción entre el diámetro y la profundidad de los cráteres no fuera simplemente un efecto del colapso gravitacional, sino la pista de algo extraordinario? Si la Luna tuviera una capa interna blindada que detuviera impactos mayores, eso explicaría lo que vemos. ¿Cráteres anchos y poco profundos? Una hipótesis extrema, claro, pero que se conecta con una serie de otras rarezas. La primera de estas rarezas tiene que ver precisamente con la composición de la Luna. Si la hipótesis de una estructura artificial parece una locura, los datos provenientes de las rocas lunares traídas a la Tierra la hacen para algunos inquietantemente plausible. Estas rocas muestran concentraciones inusuales de metales muy resistentes, especialmente titanio y cromo, en porcentajes mucho mayores de los que se esperaría de un cuerpo celeste de este tipo. Para entender la anomalía, pensemos en el titanio. En la Tierra es un metal estratégico fundamental para la industria aeroespacial. Lo usamos para construir casas militares, submarinos y naves espaciales, precisamente por su increíble resistencia al calor y a la corrosión, junto con una sorprendente ligereza. Ahora imaginen la sorpresa de los científicos cuando los análisis de Korolev en el Journal of Geophysical Research revelaron que algunas zonas de la Luna tienen 10 veces más titanio que las rocas terrestres más ricas en este elemento. Para Bazin y Shcherbakov, esto no era una coincidencia. Era la prueba irrefutable. En su teoría, una coraza protectora construida por una civilización avanzada habría requerido exactamente un material de este tipo. La abundancia de titanio en la superficie sería el residuo de la coraza interna, excavado y esparcido por impactos de meteoritos durante miles de millones de años. Pero estos metales inusuales no son la única rareza que tiene que ver con la envoltura externa de la Luna. Su propia estructura, la corteza, esconde una paradoja geográfica. Es más gruesa en el lado oculto, el que nunca vemos. Un dato que desafía la lógica. Uno pensaría que la gravedad terrestre habría adelgazado la corteza en el lado más cercano con el tiempo. En cambio, sucede exactamente lo contrario. Entonces tenemos una composición anómala y una estructura asimétrica. Pero la superficie lunar esconde otro tipo de secreto, no grabado en la materia, sino en una energía fantasma, el magnetismo.
La Luna es considerada un cuerpo magnéticamente muerto, carente de un campo global como el de la Tierra. Sin embargo, su superficie cuenta otra historia. Hay cicatrices magnéticas, zonas de fuerte magnetismo y restos fósiles inexplicables de un antiguo campo magnético. Lo más inquietante es que estas anomalías suelen estar asociadas a enigmáticas formaciones. Los vórtices lunares o lunar swirls aparecen como dibujos claros y sinuosos sobre el polvo oscuro, casi como si hubieran sido pintados. La teoría dice que estos escudos magnéticos han protegido esa parte del suelo del viento solar durante miles de millones de años. ¿Pero qué generó estos escudos magnéticos tan específicos? ¿Y por qué crean estas formas casi artísticas? ¿Es el fantasma de un viejo núcleo activo o la huella de eventos desconocidos? Desde las huellas en su superficie hasta los secretos internos, la Luna se muestra como un cuerpo lleno de contradicciones. Pero si ampliamos la mirada y observamos no solo el objeto, sino su danza cósmica, quizá emerge la anomalía más desconcertante de todas. Su comportamiento orbital, la Luna, como mencionamos anteriormente, sigue una órbita casi perfectamente circular. Algunos podrían decir que otras lunas del sistema solar, como las de Júpiter, tienen órbitas parecidas, pero existe una gran diferencia. Las lunas de Júpiter surgieron en un entorno estable, mientras que la Luna, según la teoría principal, nació de un impacto catastrófico. Que un evento tan violento haya generado una órbita tan estable es algo difícil de replicar en los modelos. Es como si de un desorden total hubiera surgido un orden casi perfecto. Pero no es solo la órbita lo que sorprende, es la combinación de esta órbita con otro comportamiento, la rotación síncrona. De hecho, la Luna siempre nos muestra la misma cara. La ciencia lo explica como el resultado natural de las fuerzas de marea, pero aún así el resultado final es inquietante. Piénsalo, ¿qué hacemos nosotros cuando diseñamos nuestros satélites artificiales para telecomunicaciones, observación terrestre o espionaje? Los colocamos en una órbita circular y estable para mantener distancia constante. Los orientamos para que sus instrumentos y antenas apunten siempre a la Tierra. La Luna también tiene una órbita circular y siempre muestra la misma cara a nosotros. Un comportamiento que, en un contexto natural, ha llevado inevitablemente a algunos a preguntarse: ¿es solo fruto del azar o estamos observando las características de un gigantesco instrumento de observación? La Luna está tan presente en nuestro cielo que parece eterna. Sin embargo, hay antiguos relatos que nos hablan de una época en la que la Luna no existía. Una época en la que el cielo nocturno era diferente, más oscuro, más profundo. Una época que quizá la memoria humana, a través de los mitos, no ha olvidado del todo. Estos relatos surgen de pueblos y culturas distantes entre sí, tanto en el espacio como en el tiempo. Aristóteles y Apolonio Rodio, filósofos y cronistas, relatan sobre pueblos anteriores a la Luna. Aristóteles describe a los pelasgos como un antiguo pueblo de Arcadia, anterior a la aparición de la Luna. Plutarco y Lucio Aneo Séneca hablan de tiempos en que el cielo nocturno no tenía el brillo de nuestro satélite. Más allá del Mediterráneo, en la América precolombina, tradiciones orales de algunos pueblos andinos, como los quechuas y los aymaras, narran sobre tiempos en los que la noche carecía de la luz de la luna. Una época que precedió la llegada de Inti, el sol, y de Quilla, la luna. También en Mesopotamia, una de la astronomía antigua, se encuentran textos míticos que describen el firmamento como incompleto en un pasado remoto. Sumerios y acadios, atentos a los astros, relatan que el cielo era distinto antes de que los dioses organizaran las esferas celestes. Son leyendas, claro, pero ¿por qué pueblos tan diferentes habrían de contar la misma historia? ¿Podrían estos relatos ser recuerdos distorsionados de un evento real o símbolos de un cambio que marcó las primeras civilizaciones? La ciencia, por supuesto, no sostiene que la Luna haya aparecido solo en tiempos históricos. Los modelos astronómicos y geológicos datan la formación de la Luna en aproximadamente 4.5 mil millones de años, pero sigue siendo un hecho que estas tradiciones existen y que durante siglos han alimentado hipótesis y teorías que ven a la Luna como un objeto que llegó después, quizá traído, quizá colocado. En 1909, el británico Jorge Federico Chambers recopiló estas tradiciones y notó que el tiempo sin luna era un motivo recurrente en muchas mitologías. Y aún más sorprendente es que estas leyendas no parecen explicarse con observaciones astronómicas conocidas como eclipses o ausencias temporales de la luna en el cielo.
El misterio entonces se profundiza, porque estas historias, eco de un pasado muy lejano, nos plantean una pregunta diferente. ¿Por qué culturas tan distantes sintieron la necesidad de imaginar un cielo sin su guardiana más luminosa? ¿Qué profunda memoria colectiva, real o simbólica, estaban tratando de preservar? Ante un misterio tan complejo, la ciencia actuó de inmediato. Construyó una gran narración para explicar el nacimiento de nuestra compañera celeste. La teoría del gran impacto, el escenario que describe es apocalíptico. Hace unos 4.5 mil millones de años, un planeta del tamaño de Marte, llamado Theia, chocó contra una Tierra aún joven. El impacto es catastrófico. Una enorme nube de escombros incandescentes es lanzada al espacio, y a lo largo de miles de años se agrupa para formar la Luna. Esta teoría es elegante y explicaría por qué la Luna tiene un núcleo de hierro pequeño y es tan grande respecto a la Tierra. Al examinar esta historia frente a los hechos y anomalías observadas, el veredicto se vuelve incierto y lleno de dudas. El principal pero es quizá el más inexplicable y está relacionado con su identidad. ¿Recuerdan las altas concentraciones de titanio tan diferentes a las de la Tierra? Paradójicamente, cuando los científicos analizaron no la cantidad, sino la huella digital de esos elementos, su firma isotópica, descubrieron que es idéntica a la de la Tierra. Si la Luna estuviera hecha en parte de Theia, debería tener un ácido desoxirribonucleico químico diferente. No es así. Un estudio de Nature Geoscience explica que sería como si dos personas tuvieran huellas digitales idénticas, una paradoja que obliga a los modelos a suponer una mezcla perfecta o coincidencias extremadamente improbables. ¿Y qué decir de su órbita tan extrañamente circular y estable? La teoría oficial dice que es resultado de miles de millones de años de frenado gravitacional. Como señalan astrónomos como Tuma y Wisdom, que surja un orden perfecto tras un impacto catastrófico necesita condiciones iniciales muy específicas. Una serie de afortunadas coincidencias que suenan casi como una exageración. Viajamos entre datos científicos, leyendas e hipótesis casi inimaginables. Observamos la Luna desde la ciencia y el escepticismo. Y ahora, al final del viaje, el misterio no solo sigue, sino que es más profundo y personal. Ya no es solo una anomalía o un dato fuera de lugar, es todo el panorama, una serie de improbabilidades y coincidencias tan precisas que desafían nuestra idea del azar. La teoría del gran impacto nos ofrece una historia de origen, pero no explica el porqué de este patrón, de esta perfección casi inquietante. Y es aquí donde surge la pregunta más radical. ¿Y si la clave no fuera analizar cada anomalía por separado, sino observar el resultado final? ¿Qué es lo que vemos? Observamos un objeto que no actúa como residuo caótico de una colisión, sino como herramienta de alta precisión. Su órbita estable y circular, junto con su rotación que siempre está bloqueada hacia nosotros, ya no es solo una rareza astronómica. Se convierte en el prototipo de lo que nosotros mismos construimos cuando queremos observar, monitorear, tal vez incluso influir en un planeta. El misterio se intensifica ya que esta máquina, aparentemente perfecta, no está solo ahí. Parece tener un papel activo, casi providencial. Su danza con el Sol nos regala eclipses de una belleza matemática. Su presencia estabiliza el eje terrestre regalándonos un clima predecible. Un mundo en el que la vida compleja ha podido florecer. La próxima vez que levanten la vista al cielo, no se limiten a ver una luz en la noche. Pregúntense qué es lo que realmente están mirando. ¿Un satélite natural o el secreto más grande y silencioso de la historia humana, suspendido desde siempre sobre nuestras cabezas? Si les gustó esta investigación, no olviden suscribirse al canal, dejar un like y escribir en los comentarios su opinión, porque es indispensable para apoyar nuestro trabajo y para ayudarnos a hacer crecer y difundir el canal. Hasta la próxima historia.